¿Cómo están, hermanos? Tengan buenos días todos. Qué lindo es volvernos a juntar para compartir en este momento un tiempo en donde vamos a recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Es maravilloso poder apartar este tiempo cada domingo y poder contemplarlo a Él desde su lado en cuanto a todo lo que sufrió, pero sobre todas las cosas como Él ha triunfado, ¿verdad? Entonces vamos a tener una oración para comenzar esta reunión, ¿sí? Señor, te queremos dar las gracias por este día, querido Padre. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio una vez más de estar juntos, cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor, pero en comunión, sabiendo que vos sos el centro de nuestro pensamiento, vos sos el centro de nuestra vida, Señor, y queremos ahora darte las gracias por tu obra en la cruz. Gracias por todo lo que dejaste allí por cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros, Señor. Queremos ahora agradecerte por este tiempo, pedirte que nos bendiga, Señor. Queremos darte la gloria y la honra que vos solo te mereces. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por todo tu amor. Lo hacemos orando en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, también ahora quiero invitarles a que podamos cantar el himno 428, ¿sí? Hermanos, antes de participar de los símbolos, quisiera que podamos tener unos minutos meditando y viendo algún pasaje de la palabra de Dios. Quizás si tuviéramos que hablar o titular el mensaje, me gustaría ponerle dos estandartes de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Obviamente quizás puede haber muchos factores que influyen y han tenido incidencia en nuestra vida una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? De hecho, la segunda carta de Pablo a los Corintios dice que nosotros, si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, todo lo viejo ha pasado y ahora es todo hecho nuevo. Pero quisiera que con la ayuda de nuestro Dios podamos ver dos puntos, ¿sí? Muy brevemente acerca de lo que implica la obra de Cristo y cómo nos ha favorecido a nosotros, ¿sí? Vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a Colosenses, vamos a ir al capítulo número 2. Vamos a leer tan solo 3 versículos, los versículos 13, 14 y 15, ¿sí? Colosenses 2:13, si lo están buscando,
dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, prestemos atención a lo que dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta acá nomás en la lectura de la palabra de Dios por el momento. ¿Y cuáles son estos dos estandartes de una nueva vida en Cristo que nosotros tenemos y obviamente disfrutamos, ¿sí? El primero de ellos es lo que el apóstol está mencionando allí en el versículo 13 y también hace parte de lo mismo en el versículo 14, y es el perdón. Qué maravilloso. No alcanza el tiempo destinado a este mensaje y tendríamos que invertir muchísimo más para hablar del perdón, ¿no? Fíjense lo que dice allí en el versículo 13, y también obviamente lo estábamos cantando en el himno. Dice: qué maravilla, perdón recibí, ¿sí? Y el versículo 13 termina diciendo que el Señor nos perdonó todos los pecados. Hermanos, consecuencia de eso es que nosotros hoy estamos en este lugar, en nuestros hogares, y hemos apartado este tiempo para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Para recordar su perdón, para celebrar su perdón, ¿verdad? Su perdón no solo que nos lleva a recordarlo, sino que también debemos saber que a nosotros nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice la palabra de Dios. Pero no solo que su perdón nos dio vida, sino que su perdón también es completo. Porque si vamos a estudiar cómo era en la antigüedad, era muy diferente a lo que nosotros disfrutamos. Antes el sumo sacerdote una vez al año tendría que ir, ¿sí?, y hacer la ofrenda por expiación de los pecados. O sea que eso, ¿sí?, era muy distinto a lo que nosotros, cuando el Señor murió en la cruz una vez y para siempre. Su perdón no solo nos dio vida, sino que su perdón también es completo. Pero continuamos, y ustedes fíjense lo que dice el versículo 14. Allí, si avanzamos un poco más en la lectura, hace referencia Pablo a que dice: anulando el acta de los decretos. ¿Saben? Allí, si nosotros vamos al original, al griego, la palabra es un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Es un documento que una persona, ¿sí?, le da a otra, comprometiéndose y asumiendo que tiene una deuda con ella y que en algún momento la va a pagar, ¿sí? Esa acta de los decretos no solo se queda ahí, sino que avanza un poco más. ¿Por qué? Porque dice que era contra nosotros. Había algo que nos estaba desfavoreciendo, algo que era imposible que nosotros pudiéramos pagar. ¿Cómo nosotros íbamos a saldar esa deuda de pecado con Dios? No había forma, ¿sí? Por más que quisiéramos hacer méritos, por más que quisiéramos agradar a Dios de alguna manera, no había forma de poder nosotros reconciliarnos con el Padre, ¿sí? Entonces, vemos acá que la obra de Cristo, uno de los estandartes de la nueva vida, al hablar del perdón, hablamos de que ese acta se canceló, que esa deuda que yo tenía se pagó. No la pagué yo, la pagó Jesús, ¿verdad? Esa acta que era con nosotros, era contra nosotros. Pero no solo que queda allí que su perdón es completo, sino también vemos que su perdón triunfó. Porque si vemos la segunda parte del versículo 14, fíjense que dice: Él la quitó de en medio clavándola en la cruz, la exhibió públicamente. El Señor mostró y demostró su victoria en la cruz sobre el pecado. Si nosotros vamos a Isaías, es un versículo muy conocido, en donde dice que sobre su espalda llevó el pecado de todos nosotros.
Sobre su espalda cargó mi pecado, sobre su espalda cargó tu pecado. Pero sobre todas las cosas nos dio vida. Él la exhibió públicamente allí en la cruz. Él triunfó, a la muerte venció. Cantamos, ¿verdad? Dice que la clavó allí en la cruz. Me interesa una frase que dice Matthew Henry, ¿sí?, en su comentario. Y él habla que los clavos de la cruz, ¿sí?, en la muerte de Cristo, no solo dieron muerte a la ley, sino también a nuestro Señor, obviamente, ¿sí? Pero me queda la parte esa de que dieron muerte a la ley. ¿Por qué? Porque la ley era nuestro adversario, nosotros no podíamos cumplir con eso y por eso es que vino nuestro Señor a ocupar ese lugar, a morir una vez y para siempre. En la cruz hay algo que me llama la atención, que el pecado fue vencido por nuestro Salvador, obviamente, como culpa, pero también fue vencido como poder. Porque el pecado obviamente era quien gobernaba nuestra vida, era aquel que tenía dominio sobre nosotros. Y Cristo, al ocupar aquel lugar en la cruz, al pagar por nosotros con su sangre, triunfó sobre el pecado, mostró su perdón, el alcance de su perdón, ¿verdad? La cruz fue el fin de todo, obviamente del pecado, ¿no? Allí se terminó todo. Allí nuestra vida cobró un sentido diferente, ¿verdad? Allí todo tomó otro rumbo. ¿Por qué? Porque en la cruz nosotros obtuvimos la vida. Pero seguimos, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de que no solo uno de los estandartes es el perdón, sino que también es el poder. Porque en la cruz y en todos los hechos que se sucedieron después, ¿sí?, vamos a ver cómo el Señor demostró su poder, ¿o no? Lo podemos ver al Señor triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado, ¿sí? Y después de los 3 días, cómo el Señor siguió dando muestra de eso. Todos aquellos incrédulos que decían, no, ¿cómo va a destruir el templo y en 3 días lo va a reedificar? Y todos aquellos que iban en contra de nuestro Señor y pensaban que tan solo era un discurso que se lo iba a llevar el viento, como dicen, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Se dieron cuenta de que el triunfo del Padre, ¿sí?, estaba allí, que se había logrado, que se había alcanzado, y por eso es que decimos, y vamos a hablar del perdón, que como lo hemos hecho, pero vamos a hablar también del poder, porque el Padre allí demostró su poder. Fíjense lo que dice el versículo 15, lo volvemos a repetir: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me encanta, hermanos, me encanta la figura que se da acá, cómo el apóstol muestra en este versículo la obra de Cristo, lo que Él hizo, el alcance que tuvo. ¿Por qué? Porque el Rey triunfó. Dice, los exhibió públicamente. Déjenme decir por qué digo que el Rey triunfó. Obviamente lo sabemos, pero aquí el contexto en el original del versículo, cuando habla de despojarlos a los principados y a las potestades y exhibirlos, está dando un ejemplo militar. ¿Por qué? En la antigüedad, ¿sí?, cuando un ejército vencía al otro, tomaba prisioneros, ¿cómo demostraba su victoria? ¿Cómo ellos decían que habían vencido? Bueno, dice que a los enemigos los despojaban de casi todas o de algunas de sus ropas, obviamente de las armas, ¿sí? Pero así eran como ellos demostraban su poder sobre aquellos a quienes habían derrotado. Hermanos, pensemos en esta figura
Y imaginemos al Señor también en este sentido, Él triunfando, el Rey venciendo, y cómo la muerte, cómo el enemigo, cómo el pecado se tuvo que quedar quieto sin poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el Rey, ¿sí? Su poder no se compara, es sin igual, porque no había forma de poder vencerle. Es por eso que el Rey triunfó, porque la obra de la cruz dio por finalizado toda la obra del maligno. Obviamente que nosotros debemos luchar diariamente, ¿sí? Y renunciar a la carne diariamente para que sea Cristo quien viva en nosotros, para que sea Cristo quien dirija nuestras vidas. Y quizás antes de participar de los símbolos, como lo vamos a hacer, o quizás previo al inicio de esta reunión, debimos haber tenido un tiempo para reflexionar en cómo ha sido nuestra semana, en cómo nosotros vamos a presentarnos delante del Rey. Y en verdad saber que vamos a recordar su muerte en la cruz, vamos a dar muestra de su perdón, pero también vamos a dar muestra de su poder. Entonces pensemos en cómo vamos a participar del pan, cómo vamos a participar de la copa. La obra de la cruz dio por finalizado el gobierno del pecado, ¿sí? Sobre nosotros. El Señor obtuvo la victoria y la exhibió públicamente, mostró que Él había ganado. Y qué lindo es eso, ¿eh? Nosotros como sus ovejas y Él el pastor yendo detrás, ¿sí? Como algún día también va a volver a pasar, hemos de disfrutar de ese triunfo, hemos de disfrutar de aquello que el Señor consiguió y nosotros somos pruebas de eso. Quiero dejarles una frase que busqué. Girolamo Savonarola, ninguno de nosotros obviamente lo conoció, pero fue un mártir cristiano en Italia, allí por el año 1400, casi 1500, que dijo algo, sí, antes de morir. Lo tengo aquí escrito y se los quería leer. Mi Señor estuvo dispuesto a morir por mis pecados. ¿Por qué no debería yo estar alegre al dar mi vida por amor a Él? Que este sentir sea el mismo de cada uno de nosotros. Esta persona estuvo dispuesto a dar su vida, ¿sí? Porque antes su Salvador la había dado por Él. Cantábamos también en el himno, me hallo libre y contento con Él. Somos libres del pecado, no tiene más el gobierno sobre nosotros, somos nuevas criaturas. Leíamos en el versículo 13 que Él nos perdonó todos nuestros pecados, hermanos. Entonces, disfrutemos, ¿sí? De este perdón que hemos obtenido y sobre todas las cosas, démosle el valor al poder que Cristo tiene, ¿sí? Y que podamos ahora, al participar de los símbolos, recordar todo lo que le costó a Él el que nosotros estemos en cada uno de nuestros lugares. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener ahora un tiempo en donde vamos a orar y vamos a pedir que el Señor bendiga los símbolos de los cuales vamos a participar. ¿Sí? Señor, queremos darte las gracias porque vamos a poder participar del pan y vamos a participar de la copa, Señor, que indefectiblemente nos llevan a pensar en la obra de la cruz, en ese momento en donde vos pusiste tu vida a cambio de la nuestra. Queremos pedirte, Señor, que bendigas estos símbolos, que bendigas el pan primeramente y luego también bendigas la copa. Gracias, Señor, porque lo hacemos en memoria de ti. Oramos, Padre, y lo dejamos todo en tus manos, orando en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Buenos días, queridos hermanos, una vez más podemos estar juntos para compartir estos símbolos que nos permiten recordar la obra del Señor Jesús en la cruz, como cada domingo lo hacemos, tanto de forma presencial como esta forma virtual, que gracias al Señor podemos tener en estas épocas tan difíciles para todos. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y esperamos que el Señor bendiga a cada familia en este día. Los anuncios de esta semana están precedidos por una triste noticia. Nuestro hermano Roberto Rossi, lo conocíamos como Robbie, ha partido a la eternidad el día jueves, sorpresivamente. Él compartió con nosotros muchos años, así que le recordamos siempre con cariño. Oremos al Señor para que Él bendiga y consuele a sus familiares, para que tengan tengan la esperanza de encontrarse con Él en la eternidad. En cuanto a nosotros, el día miércoles tenemos la reunión a las 20:30, reunión de estudio y oración con la visita de un hermano que luego anunciaremos. Tanto este miércoles como el próximo tenemos dos visitas importantes, así que esperamos que todos estén conectados a las 20:30 para la reunión. Y el próximo domingo a las 11 horas, como en este domingo, tenemos la reunión de la Cena del Señor y luego la reunión habitual de apertura de la palabra de Dios. Oramos y terminamos esta parte de la reunión para dar paso a la segunda parte. Todos recordamos o extrañamos el intervalo con los abrazos, los saludos, pero de esta forma tenemos hoy la oportunidad de estar juntos una vez más. Luego de la oración, entonces, continúa la reunión. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias por este día, porque nos has permitido hacer memoria del Señor Jesús y su obra en la cruz por cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, tu especial bendición a la familia Rossi, que tú les acompañes, les consueles y les ayudes en este tiempo de separación, para que puedan sentir tu presencia en su familia. También, Señor, por toda la familia de la iglesia, que tú pongas tu mano de bendición en cada hogar en esta mañana. Quédate con nosotros, bendice los momentos que aún hemos de compartir, lo dejamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya nos preparamos ahora para escuchar a nuestro hermano que ha de tener el mensaje en el día de hoy. Habrá de exponer lo que el Señor ha puesto en su corazón y abramos nuestros corazones para que justamente podamos ser receptores de su palabra y por ende podamos compartirla, podamos disfrutarla y llevarla a aquel que aún todavía no la conoce. No nos olvidemos, hermanos, que tenemos los miércoles a las 20:30 horas la reunión de estudio, siguiendo siempre con el mensaje principal, que es los milagros del Señor Jesús. No nos olvidemos de compartir con nuestros seres queridos, con algún amigo, compañero, y fundamentalmente si hay alguien que no conoce del Señor, para que quizás por estos medios pueda acercarse al Señor y formar parte también de la familia del Señor. Es importantísimo este hermoso privilegio que tenemos. Recuerden que muchos en público les va a costar reconocer que están lejos de Dios, pero quizás en la intimidad es una herramienta preciosa que debemos aprovechar también. Quizás en su interior, en su núcleo íntimo, él a lo mejor por medio de estos medios escucha al Señor y puede aceptar al Señor en su vida. Y qué lindo que es, porque recordemos lo que dice su palabra: cuando alguien pasa de muerte a vida, hay fiesta en los cielos. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, nuevamente el miércoles a las 20:30 horas y si no, nuevamente el domingo a las 11 horas. Hasta luego, hermanos.
¿Cómo andan? Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar con ustedes por este medio para poder compartir la palabra de Dios. Y en este tiempo yo quería hablar de un tema importante que tiene que ver con el tiempo que estamos pasando, ¿no? De hecho estamos compartiendo este mensaje así grabado de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Y el mensaje hoy tiene que ver con el lugar del creyente en medio de este tiempo, ¿no? de pandemia. Es una palabra que no conocíamos o que no teníamos tan en la boca hasta hace poco y que ahora todos usamos y todos entendemos, ¿no? Porque unos viajeros en China llevaron una enfermedad para diferentes lugares del mundo y hoy estamos así sin poder reunirnos y sin poder tener espectáculos masivos, sin poder ir a la escuela, ¿no? Y qué importante es poder encontrar nuestro lugar en todo esto, ¿no? Si uno no encuentra su lugar es cuando uno la empieza a pasar mal. Y yo quería muy brevemente compartir con ustedes tres aspectos que me hablan del lugar que debemos ocupar, que debemos tener en medio de la pandemia de los hijos de Dios. Y yo pensaba que en primer lugar tenemos que tener paz, ¿no? Tenemos que estar tranquilos. Eso es como el primer punto de cómo debería ser la reacción del creyente en medio de la pandemia. Y sin duda que los creyentes debemos ser las personas más tranquilas y más llenas de paz del mundo, porque conocemos al Señor nosotros, ¿no es cierto? Y sabemos que
que Él tiene el futuro en sus manos, que sabemos que no hay ningún pánico, que no hay ningún terror, que no hay ningún miedo en el cielo por esta pandemia y por este coronavirus, ¿no? Nuestro Dios está sentado como siempre sobre su trono, no hay ninguna intranquilidad en el cielo. Y debemos ser muy cuidadosos nosotros los hijos de Dios, porque a veces tal vez las noticias que consumimos, las conversaciones que escuchamos, nos pueden llevar a perder el foco y podemos entrar ahí en un conflicto, ¿no? Al perder la perspectiva, el creyente puede empezar a hacerse preguntas que tal vez se hacen las personas que no tienen a Cristo. No sé cómo será a ustedes, pero en mi caso, con este tema del coronavirus, me ha interesado siempre estar lo más informado posible, pero a veces me doy cuenta como si paso demasiado tiempo pendiente de esas cosas, esto empieza a afectarme, ¿no? De una manera negativa, como que estoy todo el tiempo pensando en eso. Los hijos de Dios debemos tener paz, debemos estar tranquilos, debemos enfocarnos en Dios, en su persona, en sus promesas y vamos a tener paz. Yo pensaba que tenemos que tener paz porque el mundo está en sus manos. En primer lugar, el mundo está en sus manos. Fíjese, acompáñenme por favor ahí en la lectura, en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Cada uno con su Biblia ahí en casa, que tiene, me acompaña. 40, versículo 12, dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Dice el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Este es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? El que extiende los cielos como una cortina, como vos corres la cortina de tu casa, Él así extiende los cielos. Por eso debemos tener paz, porque nuestro Dios es el que tiene el mundo en sus manos, es el que hizo el mundo. Pero además de tener el mundo en sus manos, yo puse que nuestra salud está en sus manos. Pensaba en esto, ¿no? Nuestra salud está en sus manos y es una preocupación constante que se escucha todo el tiempo, ¿no? La salud, cuidar la salud, qué importante. Y a mí me encanta pensar en Dios como ese que está cuidando mi salud todo el tiempo. Y me voy a Juan capítulo 5, versículo 9. Ahí está Jesús sanando a un paralítico, una persona que había estado toda su vida postrado. Y me encanta como dice el versículo 9, fíjense, dice Juan 5, 9, dice que al instante aquel hombre fue sanado, dice, y tomó su lecho y anduvo. El Señor le dijo en el versículo 8, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 9 Juan se encarga de dejar muy claro esto, dice que al instante, ese que había estado toda su vida postrado, ese que no había caminado nunca, dice que tomó su lecho, no dice que fue a hacer una rehabilitación, que fue un proceso kinesiológico que le llevó muchos años, no, dice que al instante, porque este es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? Que es soberano sobre todas las cosas y también sobre la salud. Nosotros los creyentes tenemos que estar tranquilos en medio de lo que está pasando, tenemos que tener paz porque el mundo está en sus manos, porque nuestra salud está en sus manos. Es el mismo Dios que hizo caminar a este paralítico, ¿no? El que nos está cuidando hoy. También pensaba que tenemos que tener paz porque nuestro tiempo está en sus manos. Fíjense este versículo tan conocido que está en Salmo capítulo 31, versículo 15. Salmo 31, 15 dice, en tus manos están mis tiempos. Así dice el salmista. Y así tenemos que decir nosotros, ¿no? Seguramente hubo planes que quedaron en el camino, ¿no? Con esto que nos pasó. Nos pasó esto de estar en casa ahí
en marzo, empezando ahí, y había proyectos seguramente, había sueños para el Señor, sobre todo, ¿no? Sueños personales, tal vez una carrera que terminar, estudios, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar tranquilos en este sentido. Y poder decir como el salmista, ¿no es cierto? En tus manos están mis tiempos. Vos sos el que dictamina mis tiempos. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo no sé qué es lo que vos querés para tu vida, pero yo no quiero nada más que el Señor sea quien enderece mis pasos. Y que Él sea el que maneje mis tiempos, ¿no? Tal vez no serán los nuestros, los que teníamos pensado, pero son los de Él. En medio de todo esto que está pasando, los creyentes tenemos que tener paz, tenemos que estar tranquilos, porque el mundo está en sus manos, porque nuestra salud está en sus manos, porque nuestro tiempo está en sus manos, y yo también pensaba que nuestra economía está en sus manos. No sé cómo te habrá agarrado económicamente todo este tiempo, pero a esta altura ya empezamos a escuchar que la sociedad en general está teniendo problemas económicos graves, ¿no es cierto? Escuché en la radio el otro día que creo que 8 de cada 10 hogares argentinos se han endeudado producto de esta pandemia, de esta cuarentena, y sin duda que va a ser muy difícil, ¿no? Sobre todo para las personas que trabajan por un jornal, que reciben un pago diario, ¿no? Por su cuenta. Pero leemos ahí en Ageo capítulo 2 versículo 8 al Señor diciendo, mío es el oro y mía es la plata. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Y hermanos, tenemos que confiar en que nuestra economía también está en manos del Señor. No debemos dudar de Él, ¿no es cierto? Y aunque tal vez vengan momentos difíciles, que no tengan nada que ver con nuestros planes, ni con el ahorro que pensábamos tener, ni con lo holgados que queríamos estar, ¿no? Pero podemos estar tranquilos, que Él es soberano sobre todo, que Él está en el control de toda esta situación, y que Él desea que su pueblo, en medio de todo esto, pueda dar testimonio y tener paz, estar tranquilos. Fíjense, dice Juan 14:27, muy conocido el versículo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tengan miedo, dice el Señor, ¿no? Yo les dejo mi paz. Por eso el creyente, en medio de este tiempo tan difícil y tan complicado, tiene que tener paz en primer lugar, tiene que estar tranquilo. En segundo lugar, en esta actitud, en este lugar que debe tener el creyente en medio de la pandemia, pensaba que tenemos que estar, hermanos, preparados. Y yo esto lo asociaba con el hecho de poder dar testimonio, ¿no? Estar preparados, pensaba en poder dar testimonio. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto realmente. Y si efectivamente logramos salir de la cuarentena, cómo va a ser después. Pero tenemos que estar preparados para dar testimonio. Y yo pensaba dar testimonio en este sentido. Estaba buscando una cita de Martín Lutero. Él, ahí en el año 1527 en Alemania había habido un rebrote de la peste negra, una enfermedad terrible que se llevó un tercio de la población de Europa. 200 millones de personas perecieron producto de esta peste. Entonces ahí donde Martín Lutero vivía, hubo un rebrote y él escribió algo que yo encontré y que dice más o menos así. Dice, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir
y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Esto lo dijo Martín Lutero hace mucho tiempo y yo pensaba en que tenemos que estar preparados para dar testimonio en este sentido, ¿no? En primer lugar tenemos que ser hermanos cuidadosos de la situación que nos toca vivir. Hace un tiempo atrás vi que había unos hermanos, creo que eran Ezeiza, no sé dónde fue, que se juntaron para repartir alimentos o para organizar el tema de los alimentos y poder repartirlos en el barrio y después ahí dice que surgió tener una reunión. Entonces estaban ahí en el templo, eran como 80 y había músicos hermosos, ¿no? Lo que estaban haciendo, pero no se podía hacer, ¿no? No fue de testimonio, de hecho salió en el noticiero, no sé si ustedes lo vieron. Pero tenemos que estar preparados para dar testimonio en este sentido y ser cuidadosos, ¿no? Las personas nos van a estar mirando y nos encantaría estar juntos y poder congregarnos, pero por ese tiempo no se va a poder hacer. Así que debemos dar testimonio en ese sentido y pensar que en estos tiempos que vienen vamos a encontrar muchas oportunidades para ministrar a otros, hermanos. Tenemos que orar por ojos de misioneros y ver esas oportunidades, ¿no? Hay una población de riesgo que es la población mayor, 60 años para arriba. Con estas personas va a haber muchas oportunidades, personas con enfermedades preexistentes también, embarazadas, todo tipo de personas que van a necesitar, ¿no? de una asistencia. Y necesitamos no tener miedo y dar testimonio siendo cuidadosos, ser muy cuidadosos, pero orar para poder ver a los que están en necesidad, ¿no? Tal vez organizar comida, ¿no? Poder proveer de algunas bolsas con comida para ciertas personas, y como decimos, muy resentida la economía, nos podemos hacer presentes con una bolsa con comida, con medicamentos o simplemente una palabra de ánimo, ¿no? Llamar a una persona mayor que sabemos que está sola, que necesita el contacto, que es muy importante. Así que yo pensaba que en segundo lugar debemos estar preparados para dar testimonio. Dice ahí en 1 Juan, fíjense, 1 Juan capítulo 3, también muy conocido este pasaje, 1 Juan capítulo 3 versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad, es este tiempo, ¿no es cierto? Es este tiempo que estamos viviendo. Poder amar de hecho y en verdad, estar atento, ver tal vez a algún vecino. No todos conocemos nuestro barrio y sabemos dónde tal vez hay una casa con 2 abuelos. Poder ir, preguntar si necesitan algo, llevar una bolsa de comida. Dice Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Escuché a un hermano decir una frase que me pareció interesante, ¿no? Que la frase era: no desperdiciemos el coronavirus. Y la verdad que tiene poco para aprovechar el coronavirus, ¿no es cierto? Es un momento bastante desagradable que nos toca vivir. Pero que el Señor nos ayude a no desperdiciar esta oportunidad, ¿no? Muchas veces estamos pensando y tratando de encontrar el lugar en el que la iglesia puede hacerse visible en las situaciones en las que estamos viviendo. Y ahora nos tocó una situación con el coronavirus que se hace súper fácil ver, ¿no? Dónde está la necesidad. Así que estemos preparados para dar testimonio, siendo muy cuidadosos, no entregados al miedo, pero preparados para dar testimonio, ayudar a las personas. En primer lugar, el creyente debe tener paz, debe estar tranquilo el creyente, ¿no? En segundo lugar, tenemos que estar preparados para dar testimonio.
Y para terminar, pensaban que hoy más que nunca, ¿no? El creyente tiene que estar predicando, testificando, predicando. Es un tiempo en el que inexorablemente muchas personas van a pensar en el encuentro con la muerte, ¿no? Es que escuchamos todo el día, todos los días, las cifras de personas que pasan a la eternidad, ¿no? Dejan este mundo. La otra vez estaba viendo en la televisión un periodista Fantino, que tiene un programa a la tarde, y me llamó mucho la atención porque estaba recibiendo a un ministro de salud, o una persona que tenía que ver con la salud, y en medio de muchas preguntas, él le preguntó algo así como: ¿estás preparado para la muerte? ¿O qué pensás de la muerte? ¿Estás preparado para la muerte? Una pregunta, ¿no?, que parece de un mensaje de predicación del Evangelio, ¿no? Y sin duda esta es una pregunta que las personas se están haciendo, porque no sabemos todavía cómo va a desencadenar toda esta situación de pandemia. Así que el creyente, en tercer lugar, yo pensaba, en medio de todo esto, tiene que estar predicando, testificando. Pidámosle a Dios que nos dé las palabras correctas para llegar a las personas, ¿no? Buscar la manera, tal vez por medio del WhatsApp o del Facebook o lo que sea que uses, y la manera que encuentres para contactarte con personas que sabes que necesitan de Cristo, que no lo tienen en su vida. Pedirle al Señor que te dé palabras, ¿no? Que te ayude a usar los recursos que hoy tenemos. Ahí se me venía a la cabeza ese pasaje que está en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Seguro que ya te imaginas cuál es. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y sin duda que este es el tiempo para predicar, ¿no? Hoy más que nunca es el tiempo para predicar. Tal vez no lo vamos a poder hacer mano a mano, no vamos a poder dar un folleto y explicarlo. Las personas no van a poder venir a los templos para escucharlo, pero es el tiempo de predicar. Y yo estoy seguro que si vos y yo le pedimos al Señor que Él nos dé las palabras y nos muestre los medios, Él lo va a hacer. Porque dice que Él está esperando que todas las personas lleguen al arrepentimiento, ¿no? Y está permitiendo esta situación, este momento en el que se ha congelado todo, para que todo el mundo piense, ¿no? Para que los creyentes también pensemos en casa. ¿Qué va a pasar si me toca pasar de este mundo? ¿Qué pasaría conmigo si me toca pasar de este mundo? Al principio yo hablaba de tener paz. Y quisiera decirte que hay un pasaje en la Biblia que dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz verdadera, la paz que no pasa, la paz eterna solamente viene al corazón cuando las personas reconocen que son pecadoras. Dice Romanos 3:23 que todos pecamos y eso nos separa de Dios. Ese es el principio de la falta de paz, no es la pandemia. Es que vos y yo somos pecadores y eso nos separa de Dios. Y hay otro versículo que dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si todos somos pecadores, todos nosotros merecemos la muerte. Y no habla ese versículo de una muerte física, habla de la muerte eterna, es de estar separado para siempre de Dios. Es algo terrible. Es algo que Dios no quiere. Por eso, para terminar con este mensaje, yo quería, no sé quién va a estar mirando este mensaje y escuchándolo, pero quería decirte que la pandemia va a pasar, que el coronavirus va a pasar, pero que necesitas resolver ese problema que hay en la vida, que es el pecado. Si ya lo hiciste, bueno, entonces sí tenés paz para con Dios, pero si no lo hiciste, este puede ser el día en el que vos reconozcas que tenés pecado en tu vida, el día que reconozcas que Cristo, que Jesús vino al mundo para salvarte. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta?
la manera de no perderte es creer en Jesús, que Él efectivamente es el Hijo de Dios y que Él vino a morir en la cruz para pagar por tus pecados. Esta es la única manera de tener paz para con Dios, por medio de la fe en Jesús. Y quiera Dios que este pueda ser el día en que lo hagas, si no lo hiciste todavía. Si ya lo hiciste, como muchos de los que estaremos escuchando, que podamos encontrar nuestro lugar en medio de toda esta situación tan rara que nos toca vivir, que podamos en primer lugar tener paz, estar tranquilos, porque Dios es soberano sobre todo. En segundo lugar, que podamos estar preparados, dando testimonio, ¿no? Atentos a todo lo que nos piden las autoridades, pero atentos a lo que necesitan las personas. Y en tercer lugar, que podamos estar predicando, testificando, buscando la manera, pidiéndole a Dios en dependencia que Él nos dé las palabras para llevar el mensaje de salvación que un día cambió nuestra vida. Gracias de nuevo, hermanos, por este tiempo que me han dispensado, por la invitación. Y bueno, quiere Dios que pronto podamos encontrarnos otra vez y vernos cara a cara de nuevo. Les mando un abrazo grande a todos y que Dios los bendiga. Le agradecemos al Señor porque un nuevo domingo pudimos volver a encontrarnos como lo venimos haciendo habitualmente. Y también le deseamos a Mariano, le damos las gracias por la preparación que tuvo para compartir este mensaje con nosotros. Le deseamos que el Señor bendiga a él, a su familia, y le mandamos un saludo a su congregación. Y para terminar, doy los anuncios que tenemos esta semana. El día miércoles a las 20:30 tenemos una visita muy especial. Nos visita para un nuevo encuentro de estudio el hermano Rubén Vera, de la iglesia en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Tenemos esta visita tan importante de un hermano que lo conocemos, que sabe muchísimo de la palabra de Dios, y vamos a tener el privilegio de que comparta con nosotros este miércoles todo lo que el Señor le pone en su corazón. Y también el domingo, como lo venimos haciendo, a las 11 de la mañana, la Cena del Señor, y posteriormente el encuentro familiar, como lo estamos haciendo. Nada más, les deseamos que Dios los bendiga en esta semana. Chao, hasta luego.